Bueno, estamos transmitiendo desde Mendoza, Argentina. Yo soy Pablo Camargo, licenciado en Educación Física y Rehabilitación, y les voy a presentar la clase del día de hoy, que se trata, al igual que la clase del miércoles que viene, de emergencias. ¿Qué tipo de emergencias? Ahora lo vamos a ver a continuación. Vamos a aprender cómo se produce y qué es un paro cardiorrespiratorio. El qué es, más que nada, es para aprender a reconocerlo, porque si nosotros vemos la parte fisiológica del corazón y cómo se produce, podemos determinar y reconocer inmediatamente los síntomas de esta patología, que, como vamos a ver más adelante, es más común de lo que ustedes piensan. ¿Sí? También vamos a ver en esta clase qué es lo que tengo que hacer, qué inmediatamente es lo más efectivo que hacer, ¿sí? Para poder llegar a salvar a esta persona que está sufriendo esta patología, y cómo prevenirlo. Otro temita muy importante que quizá me hayan escuchado decirlo en otras clases, pero vamos a redundar sobre lo mismo, sobre los buenos hábitos y demás cositas que ustedes ya conocen, pero se las voy a recordar, y van a tratar de implementarlo de aquí en adelante y promover los buenos hábitos de salud para ustedes y para todos sus seres queridos o sus pacientes. Esto que vamos a hablar hoy es parte de un módulo del curso de RCP, del cual es un curso que siempre está disponible, donde vemos paro cardiorrespiratorio, que es lo que vamos a ver hoy, vemos ataque cardíaco, vemos la reanimación cardiopulmonar, que es la misma RCP que le estamos hablando, y la utilización del desfibrilador externo automático, o DEA. Este símbolo, ¿sí?, significa desfibrilador. Y también vemos en este curso maniobras de desobstrucción de las vías aéreas o atragantamiento. ¿Sí? Este curso es muy completo, son clases grabadas con certificación que al final de la clase le voy a estar ofreciendo para todas las personas que les interese. Y estas son las unidades que vemos en este curso. Nosotros vamos a hablar de esta que está en verde. Prácticamente vamos a hablar todo lo que dijimos anteriormente en cuanto al corazón y su patología y su relación con los pulmones. Tenemos que determinar primero que nada qué es un paro cardiorrespiratorio y cuáles son las situaciones de emergencia. Acá, cuando hablamos situaciones de emergencia, es porque está en riesgo la vida de la persona, ¿sí? No es solamente una fractura, una lesión, sino acá estamos hablando de la vida de la persona que corre riesgo. Por eso, ¿en qué caso se puede dar un paro cardiorrespiratorio? Por ejemplo, como vemos acá, en la asfixia o en la obstrucción de las vías aéreas. Generalmente esto pasa si lo llevamos al caso de los adultos mayores, vemos cuando tienen problemas de deglución por problemas neurológicos, que puede ser por un ACV o algún problema neurológico que le impida tragar, y que ustedes ven que el paciente toma un traguito de agua y se ahoga o empieza a toser. Bueno, esto es uno de los casos más comunes que tenemos, en donde puede correr riesgo que haya un paro cardíaco, ¿sí? O en el atragantamiento, cuando estamos almorzando, estamos cenando, ¿sí? También puede ser en una reacción alérgica grave, o anafilaxia, que también se llama, en donde puede ocurrir que hay una alergia severa de la persona que inflama las vías respiratorias, y esto puede hacer que la persona deje de respirar. Por ende, se puede producir un paro cardíaco, como vemos acá en la imagen. Y uno también muy común se ve en los accidentes de tránsito, cuando se produce un trauma en la parte del tórax, ¿sí? Este trauma directo en la parte del tórax va directamente el golpe al corazón, lo que puede producir un paro cardíaco, ¿sí? También una caída libre desde una altura considerable, ¿sí? Son todas situaciones de emergencia en donde está en riesgo la vida de la persona. Otra muy común que vemos a menudo es el ahogamiento, ¿sí? El ahogamiento, ya sea en pileta o en lugares donde la gente se baña, que no está permitido. En este ahogamiento vamos a ver que se produce también un paro cardíaco, y se debe utilizar de forma inmediata la reanimación cardiopulmonar, o RCP. También se ven en casos de intoxicación, que son menos comunes,
y también en electrocución, cuando la persona, ya vamos a ver que el corazón trabaja con electricidad, por ende esta electrocución que puede sufrir la persona puede llevar a un paro de frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y acá vamos a ver también los diferentes estados de conciencia de la persona. En cuanto al síncope, es la pérdida repentina de la conciencia que puede acompañar también a un paro de la frecuencia respiratoria y cardíaca. Y por último vemos también que pueden ser problemas respiratorios, que estos son muy comunes en personas mayores, fumadoras, ¿sí? O que tienen insuficiencia respiratoria, en diferentes problemas cardíacos. Esto también lleva a una detención de la parte cardíaca. Entonces, si vemos acá en esta imagen, vamos a ver que el corazón está protegido por el tórax, se encuentra en el centro del pecho y a los costados tiene el pulmón, porque es como si fueran sus hermanos. Los pulmones y el corazón trabajan de forma coordinada y conjunta, ¿sí? Acá vamos a ver un videito muy interesante en donde vamos a ver la dinámica que tiene el corazón, ¿sí? Fíjense que esta parte del corazón anatómicamente es un solo órgano por fuera, como vimos anteriormente, pero cuando hacemos un corte vemos que está dividido en dos partes. Funcionalmente son dos órganos, dos bombas que trabajan de forma separada. Fíjense, esta sangre, a mí me gusta mucho este videito porque hasta está diferenciando la sangre que entra y sale. Esta sangre que ustedes ven más roja es la sangre que viene de todo el cuerpo o sangre carbooxigenada. Y la sangre que recibe de los pulmones, ¿sí? Luego de oxigenarla, fíjense que es una sangre más con otro tono, otro colorcito, y es la que va a enviar de vuelta a todo el cuerpo. La parte eléctrica del corazón está determinada por diferentes nódulos que hay en el corazón, que es lo que realiza el impulso nervioso que viene conectado al sistema autónomo del cuerpo, o sea, es involuntario. Yo no provoco esas pulsaciones, pero sí mi sistema nervioso autónomo. Entonces, en la presión arterial tenemos como normal estos números, que ya lo deben conocer, y las respiraciones entre 12 y 18. Al igual que el pulso, entre 60 y 100 latidos por minuto son los normales. Acá tenemos, quizá ustedes hayan visto ya un electrocardiograma, y acá tenemos estos impulsos nerviosos que determinan los impulsos que hace el corazón. Cuando hablamos de fibrilación auricular, de lo que vamos a hablar ahora, es cuando este impulso eléctrico no está coordinado y empezamos a ver que el impulso eléctrico del corazón empieza a ser irregular, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es lo que determina? Determina que el corazón es insuficiente, o sea que la apertura y cierre de válvulas, como vimos en la imagen anterior, en el videito anterior, ya no empieza a tener esta coordinación, y cuando no tiene esta coordinación, la sangre se queda, sale un poquito y no recibe la sangre necesaria. Entonces el corazón ya prácticamente no está funcionando como el cuerpo lo necesita. Eso es lo que se produce previamente a un paro cardíaco. Ahora vamos a ver este video muy interesante, que es lo que les estoy explicando a continuación. Fíjense en la parte eléctrica, estos impulsos, acá está de forma normal, y fíjense cuando hay una fibrilación auricular, pasa esto que estamos viendo en este momento, que es que trabaja de forma descoordinada. Fíjense que las válvulas no terminan de abrirse ni de cerrarse, entonces el corazón empieza a fallar y directamente es como si no estuviera funcionando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Hablamos de paro cardiorrespiratorio cuando hay una detención súbita y repentina de la frecuencia cardíaca y de su función. Esto va acompañado de los pulmones, como vimos recién, que les dije que eran como hermanos. Entonces se produce un paro respiratorio. La sangre deja de circular, por ende no hay suministro de oxígeno tanto al corazón y los pulmones y los demás tejidos del cuerpo, ¿sí? Entonces, como vemos acá, y aunque parezca mentira, la primer causa de mortalidad en las personas adultas es el infarto de miocardio y el infarto cerebral o ACV.
en el 75% de los casos. Quiere decir que cada 10 personas, 7 personas van a morir de un infarto, ¿sí? O un ACV. Es un número muy grande, ¿sí? Y si tenemos en cuenta de los que estamos acá, si somos 100 personas, 70 van a tener esta patología, es para tenerlo en cuenta y para tenerlo siempre presente. Y también tenemos que saber que los varones tenemos un mayor porcentaje a sufrir esta patología. ¿Y por qué podemos sufrir esta patología? Tenemos 7 factores importantes que tenemos que conocer para poder revertirlo si es que estamos a tiempo todavía. Por ejemplo, uno de ellos es la presión alta. Esto lo hemos venido hablando y lo repetimos mucho en el curso de los cuidados, en donde la presión es fundamental y va acompañado de la obesidad, ¿sí? O sea, mala alimentación y demás. Tenemos 2 factores químicos como la diabetes, que esto les voy a hablar al final porque tenemos hemos agregado un módulo nuevo al curso, y el colesterol elevado. Todo esto que produce que la densidad de la sangre sea mayor, por ende la presión que ejerce la sangre sobre las arterias sea mayor. Entonces aumenta la presión arterial. Y acá estos son los factores modificables que nosotros tenemos que tener en cuenta, que son tres conductuales: tabaco, sedentarismo y mala alimentación. Todos estos son los factores que llevan a un infarto agudo de miocardio o ACV, ¿sí? Para que lo vean bien, para que lo graben, lo tengan en cuenta, porque es la principal causa de muerte. Entonces, como vimos recién, ¿cuáles son los factores que podemos modificar nosotros? El hábito de fumar, el colesterol que va acompañado de dieta, el sedentarismo, el estrés, ¿sí? Que tenemos un capítulo especial en el curso para en cuanto al síndrome del cuidador, cómo podemos aliviar este estrés que tienen los cuidadores, el sobrepeso, la diabetes y la hipertensión. Y los que no podemos modificar, ¿sí? Son la edad, el sexo, como vimos anteriormente, el sexo masculino tiene más probabilidad de sufrir un infarto. Y los antecedentes familiares, esto lo podemos buscar en nuestros padres, abuelos, si han tenido algún tipo de muerte provocada por un infarto o un ACV. Estos 3 son los únicos que no podemos solucionar, pero estos sí, para que lo memoricen y lo tengan en cuenta. Entonces, las causas más frecuentes, como vimos anteriormente: reacciones alérgicas, choque eléctrico, obstrucción de la vía aérea, ya sea por cuerpos extraños, puede ser por comida, puede ser por ahogamiento, ¿sí? Sobredosis de sustancias, esto hablamos de drogas, traumatismos y fibrilación. Entonces, para empezar y reconocer a un estado de emergencia, nosotros tenemos que conocer primero cuáles son los niveles de conciencia de una persona. Por ejemplo, todos los que estamos ahora escuchando esta charla estamos en una conciencia normal, porque estamos despiertos, estamos alertas y estamos orientados. Pero cuando se empieza a deteriorar esta conciencia, nosotros vamos a ver que la persona está en confusión, o sea, desorientada. Nosotros esto lo podemos determinar rápidamente porque le podemos preguntar qué día es hoy, qué hora es. Entonces, si la persona se orienta en tiempo y espacio, no se orienta, la persona está empezando con una alteración de su conciencia, ¿sí? Está en confusión. Esto rápidamente con un par de preguntas podemos determinarlo. La somnolencia es el estado que nosotros tenemos cuando nos estamos por ir a dormir, que estamos entre dormidos, seguramente todos lo hemos vivido. Ese es el estado de conciencia de adormecimiento o falta de respuesta, ¿sí? Cuando una persona está somnolienta, se encuentra en este estado. Y seguimos con el estupor. Es una persona prácticamente casi inconsciente que solo responde a estímulos fuertes. Puede que nosotros le estemos hablando a la persona y le hablamos y la persona no responde, pero cuando la sacudimos o le gritamos, ahí abre los ojos. Esto ya está casi en un estado de coma, si es previo a un estado de coma. Solamente va a responder a estímulos fuertes o dolorosos, ¿sí? Y en el estado de coma prácticamente la persona no responde, ya sea ni a un grito, ni a un sacudón, ni a un estímulo doloroso.
no hay ningún tipo de respuesta ni comando de apertura de ojos. Entonces, siempre es importante valorar el estado de conciencia y determinar la gravedad de la situación para proporcionar la atención adecuada. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Esta imagen se la tienen que grabar porque es la imagen típica, la mano en garra de un infarto. Puede ser acá en el pecho, pero cuando hablamos de infarto se determina que es cualquier dolor por encima del ombligo y por debajo del mentón. Cualquier dolor significativo que no sea común. Obviamente, un dolor que no es porque me hayan golpeado el hombro, no se llama un infarto, sino que es un dolor que no he tenido antes, es un dolor opresivo, ¿sí? Es un dolor como de pisada de pata de elefante, también se le llama, ¿sí? Y la persona, el primer gesto que hace es esta mano en garra, ¿sí? Es prácticamente un diagnóstico de infarto. ¿Cuáles son las señales como vimos anteriormente? Dolor en el centro del pecho opresivo. Ojo que esto es lo más común, pero puede ser un dolor en el brazo, en la espalda, pero tiene que ser la zona, como decíamos recién, entre el ombligo y el mentón. Este dolor es de aparición repentina. Pueden estar haciendo alguna actividad en el trabajo, pueden estar durmiendo, pueden estar bañándose y aparece repentinamente un dolor opresivo, ¿sí? Y este dolor va a aumentar o disminuir según la actividad. Por ejemplo, si yo continúo con mi actividad y este dolor aumenta, más hay que tenerlo en cuenta porque estamos hablando de un infarto. Se puede irradiar hacia los brazos, hacia la mandíbula, hacia la nuca, hacia la espalda y hacia la boca del estómago, ¿sí? Hay que tener en cuenta esta irradiación que es por causa nerviosa. Por eso tiene que tener en cuenta que es un dolor opresivo, repentino y puede ser irradiado. Entonces, la recomendación en general, ¿cuál es? Dolor por encima del ombligo de una persona mayor a 35, porque sabemos que el factor edad es un factor no modificable y las personas mayores de 35 ya son un riesgo de infarto, ¿sí? Más allá que hayan hecho deporte, que hayan tenido una vida sana, ya entramos en riesgo las personas mayores de 35. Entonces, ¿qué es lo que podemos recomendar? Y estas recomendaciones tenemos que tener en cuenta que la da la Cruz Roja Argentina. Si están viendo de otros países, tienen que tener en cuenta que quizá allá esté prohibido. Como todo cuidador, nosotros tenemos que saber que los cuidadores tienen prohibido administrar un medicamento sin consentimiento del doctor o sin consentimiento del paciente. Por ejemplo, les doy un caso muy común. Al paciente que estoy cuidando le duele un poco la pierna o le duele el brazo y yo le administro un antiinflamatorio, ¿sí? Un analgésico. Eso está totalmente prohibido, a menos que esté recetado por el doctor o por el médico de cabecera, ¿sí? Porque por lo menos en la legislación acá de Argentina nosotros podemos ser demandados por esta situación. Entonces, en un ataque cardíaco, ¿qué recomienda la Cruz Roja Argentina? Le recomienda que mastique un comprimido de aspirina o ácido acetil salicílico, a menos que no esté sangrando o tenga un cuadro alérgico. O sea, la persona que yo veo que está sufriendo un ataque cardíaco, le ofrezco, ¿sí? Y le doy en la mano, no se lo administro en la boca, le ofrezco que mastique una aspirina, ¿sí? Si la persona quiere lo hace, si no quiere no lo hace, yo no lo puedo obligar, ¿sí? Pero esta persona, dos cositas, no tiene que estar sangrando y no tiene que ser alérgico a la aspirina. En esa situación yo le puedo ofrecer a la persona que lo haga y va a depender de la persona. ¿Esto en qué favorece? Primero que nada, que lo mastique porque tiene una más rápida absorción, ¿sí? Y segundo, que la aspirina es anticoagulante y en el ataque cardíaco probablemente puede haber sido provocado por un coágulo, pero es solamente un ofrecimiento que le puedo hacer el paciente. Inmediatamente tengo que llamar al servicio de emergencia, ¿sí? Cada uno en su país debe conocerlo. Nosotros vamos a nombrar acá los números de la Argentina. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer, llamar a la emergencia. Entonces, ¿cómo veo si la persona está respirando de forma efectiva y rápidamente, ¿sí? Esta maniobra se llama VOS, ver, oír, sentir,
y lo vamos a ver a continuación. Fíjense, yo colocando la mejilla cerca de la boca del paciente y con la vista veo si hay una elevación del tórax. Si no hay elevación, si el tórax está quieto, quiere decir que no está respirando, y al mismo tiempo estoy sintiendo con la mejilla su aliento, ¿sí? Veo, oigo, porque con el oído estoy oyendo si respira o no, ¿sí? Y estoy sintiendo con la mejilla si la persona respira. Entonces, en esta posición que está esta persona, yo puedo determinar en 2 o 3 segundos máximo. Yo con esta posición determino si la persona respira o no respira, ¿sí? En caso de que no respire, para favorecerle la respiración, y antes de comenzar RCP, que esto es un tema aparte porque es un poco más largo de explicar, se le facilita, se le desobstruye la vía aérea en esta posición. Tomo la frente, mano al mentón, para que la vía aérea esté favorecida en caso de que el RCP funcione y pueda empezar a respirar.